Ok. Bueno, estamos a domingo, enero 17 y las 7:21. Este es Aldo González hablándoles desde Vernon Hills, Illinois. Para ustedes, saludos a todos y a los que están escuchando la grabación. Comencemos esta casi ya noche, o mejor dicho, noche, con la parte donde nos quedamos la última vez. Estamos viendo la vida de un hombre, no a profundidad, son simplemente las cosas que dice en el libro de Hebreos. Menciona en el libro de Hebreos, ¿verdad? Si se acuerdan, Hebreos capítulo 11, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vimos que a través de todo ese pasaje que lista varios hombres, mujeres, creyentes, y en el versículo 32, ¿verdad? Queriendo hablar de más que, ¿y qué más digo, verdad? Que tiempo me faltara para contarles de estos otros hombres, como Gadeón, David, Samuel, Sansón, Jafté y otros profetas, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, y se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí dice muchas más cosas adelante, pero solamente estamos enfatizando esa parte. Así que regresemos a Génesis donde nos quedamos y vamos a ver algo interesante de la vida de este hombre llamado Abraham. Como les digo, no estamos viendo totalmente su vida a detalle porque es un hombre muy importante, tan importante que su nombre es mencionado a través de la Biblia muchas veces. Y algo que escuché de un enseñador es de que basta con que la Biblia mencione el nombre de una persona es algo grande, ¿verdad? Y aún así que lo cite muchísimas veces es algo mayor. Dios le da importancia si lo cita muchas veces y lo podemos ver con Abraham, lo podemos ver con Jesús, lo podemos ver con David y más y otros hombres más. Así que comencemos en el capítulo donde estábamos. Leímos parte del 13, parte del 14, parte del 12 y parte del 15. Bueno, sí, parte del 15. Regresemos ahí. Yo aquí tengo mis notas porque les quería mencionar algo importante. Y para esta grabación les voy a poner una canción que a lo mejor se va a escuchar un poco, eh, ¿cómo se podría decir? En inglés dice cheesy. How do you say cheesy? Like cheesy, you know? No, but, no sé cómo traducir esa parte. Es una forma de expresarse. ¿Se escucharía? Como pegajosa. Sí, ajá. Un poco chistosa, pegajosa. Ok. Y se las voy a poner, es para niños, ¿ok? Disfrútenla. Sí, que den un momentito. Aquí está. Y les voy a compartir la pantalla y me dicen cuando ya la vean. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Por ahí. ¿Alguien me dice? Ok. Bueno, pues escuchen esta canción. Yo sé que se va a escuchar, como les digo, un poco chistosa, pegajosa. Es para niños, pero así quiero empezar para que entiendan lo que vamos a ver. Family Vacation. El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Bueno, pues, ¿qué hizo después y todo? Pues tiene que venir a lavar sus trastos, limpiar todo el desorden que dejó allá. Tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos por al Señor. Alabemos el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham
Bueno, ¿verdad? Ya la escucharon. ¿Sí me escuchan ahora? Bueno, les digo, es un poco chistositos para niños, pero el punto, ¿verdad? De la canción, y es una canción muy famosa en español, en inglés. Dice, Abraham tiene muchos hijos. Eh, y ese es el punto, es lo que vamos a ver. Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, Más adelante también. Pero se enfatiza a Abraham como el padre de muchos hijos. Y es lo que vamos a ver la mayor parte hoy, ¿ok? Para empezar, me gustaría que fuéramos, quisiera regresar a una parte rapidita aquí en Génesis 14:13, ¿ok? Ok, ya que escucharon la canción, ojalá estuvieron bailando, ¿verdad? Donde dice pie izquierdo, cabeza atrás y todo eso, ¿verdad? Les endulzó el día un poquito, perdóname por el pelo bien largo. Ok, Génesis 14 y en el versículo 13 dice así. Aquí vamos a ver una parte importante. Dice, y vino uno de los que se escaparon aquí. Acuérdense que es cuando Abraham se entera, ¿verdad? Previamente en el capítulo 13 dice que tenían tanto ganado y tantos hombres que sus pastores de ellos, desde Lot y de Abraham, tenían tanto ganado ambos. ¿Acuerdan? Venían de una ciudad, Ur, que era tenía muy buen ganancia, ¿verdad? Una ciudad muy de gran comercio. Y se van, ¿verdad? Dios les dice que se vaya a otra tierra y se jala a su sobrino Lot, Abraham. Pero después tienen problemas y él le da a escoger una tierra y se va hacia Sodoma y Gomorra y él se queda del otro lado. Y se entera después, ¿verdad? De que hay una guerra entre unos reyes, lo dice en el capítulo 14, ya lo salen agarrando y ese es el contexto de este texto. Y dice en el capítulo, versículo 13. Dice, y vino uno de los que se escaparon a avisarle a Abraham, y lo anunció a Abraham, el hebreo. Y aquí es donde voy a empezar. El hebreo. ¿Ok? El hebreo. Esta es la primera mención en toda la Biblia, si he visto bien, y que si que hice bien en la investigación, sí que sí. La palabra es la primera ocasión de esta palabra hebreo y ustedes usualmente, bueno, creo que la han escuchado. Es la primera mención de esta palabra hebreo y a Abraham se le menciona y se le llama hebreo. Y lo anunció a Abraham el hebreo. Y noten también el nombre, porque después se le cambia. Dice Abraham, ahorita, Abraham, solamente, que es como padre el nombre. Y dice Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, o sea, una parte, una área, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ok, aquí la primera palabra de la primera mención de la palabra hebreo. Si se acuerdan por ahí en Filipenses, capítulo 3 por ahí, este Pablo dice que donde empieza a listar toda su historial de él, como él era antes, ¿verdad? Y se podría decir, ¿verdad? De las cualidades que tenía, ¿verdad? Siendo de buen lineaje. Dice que él es hebreo de hebreos. Si no lo han visto, yo pienso que sí lo han visto varios, pero si no, está en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 5, circuncidado al octavo día, ¿verdad? Ahí, y se lo voy a decir, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice 5. Acuérdense de esta parte porque lo vamos a ver más adelante, quizás hoy o quizás la próxima semana. Porque Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ok, y dice en cuanto a la ley fariseo. Muchísimas cosas para narra todo lo que él es y de dónde viene, ¿verdad? Y dice hebreo de hebreos. Bueno, pues, ¿qué hay? ¿Qué significa esta palabra hebreo? Y se las voy a decir porque hay muchos títulos en la Biblia y se pueden confundir y pueden decirse, pues no será lo mismo, no es lo mismo. Arameo, hebreo, israelita, judío.
Sí, son los únicos que estoy pensando. Son 4 cosas totalmente diferentes. Y vamos a aclarar unas cuantas y las próximas en otra clase especial donde vamos a aprender de títulos que ya pidieron y que la estoy componiendo. Pero vamos a ver esta palabra hebreo. La palabra hebreo, su definición es básicamente la palabra, si buscamos su definición, viene la palabra hebrea, se puede decir hebrea, y ibri, ¿ok? Ibri. Y, bueno, se los quiero mostrar aquí para que ustedes puedan ver también. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Apunten la palabra, es I latina, B de burro. ¿Sí? Y aquí se lo voy a buscar para que la vean. Para que no... Quiero que todo lo vean para que no vean que lo estoy inventando. Hebrew, aquí está. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Por ahí, si alguien me avisa, sí, me alza la mano. Sí. Bueno, aquí está. Sí. Ok, aquí está la palabra ibri, ok. Ibri. Podemos regresar otra vez. Es importante que vean esto. Vean, aquí está. Esto es en el hebreo. Esta es una Biblia interlinear, que es básicamente lo de inglés con arriba las palabras en hebreo, para ver las palabras en sí, el significado. Aquí dice Abraham. En el hebreo se empieza de derecha a izquierda, por eso dice, y vino a pasar, como lo dice en el versículo 3, y vino uno de los que escaparon y le dijo a Abraham, el hebreo, Hebrew en inglés. Aquí le damos clic a la palabra y es la palabra ibri. Ibri, aquí como se les dice, y latina, B de burro, R-I, ibri. Esto es muy interesante porque dice que viene dice que esta palabra viene descendiente de una palabra que se llama Eber. Eber, ¿ok? Es un nombre israelita. Bueno, vamos a ver esta palabra Eber ahora, porque este es el origen. Esta palabra ibri viene de la palabra Eber. Bueno, le damos clic a la palabra Eber. Y aquí nos da algo más específico, Eber. Eber viene y significa la región una región más allá. ¿Ok? De una región más del más allá. De un descendiente de Shem, de Sem. Dice también aquí el nombre de varios israelitas. Así lo dice. Básicamente la definición de esta palabra es de la región más allá. ¿Ok? Acuérdense de ese nombre que estamos viendo, Eber y ahorita Sem. ¿Ok? Eber y Sem, apúntenlos. No se les olvide, el primero fue Eber que vimos en la previa, aquí donde dice que descendiente de Eber. Ok, está uno, Eber. Y cuando le dimos clic sale aquí Sem. Acuérdense de esos dos nombres, muy importante. Bueno, pues no quiero que se confundan. Estamos viendo la palabra hebreo. Y la primera que salió fue Ibri, relacionada con Eber. Y esta es Eber, relacionada con Shem, ¿verdad? Sem. Pero dice, significa de la región del más allá. Esta palabra también tiene otra palabra de origen que es Abar. Esta es la última. Abar. Abar simplemente significa en el vocabulario pasar a través o pasar por. Entonces, llegando a una conclusión, la palabra hebreo simplemente significa el que pasó, el que atravesó o el que cruzó. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra hebreo. Aquí entonces cuando mencionan a Abraham como el hebreo, se están diciendo a Abraham el que cruzó. El que cruzó y el que cruzó, ¿verdad? ¿Que cruzó qué? No se está refiriendo a cruzar unas cosas, sino se refiere al que migró, básicamente, al que migró. Abraham, el que migró. Y muchos de nosotros hemos migrado a otros estados, países, ¿verdad? Entonces nos podemos relacionar, identificar, mejor dicho, con Abraham, porque fue un hombre que se movió de una ciudad que era suya a otra ciudad. Y nosotros lo hemos hecho, y hemos migrado a otro lado, hemos cruzado. Y aquí en el capítulo 12 dice que se movió del lugar.
¿verdad? En el capítulo 12, donde empezamos, donde Dios lo llama, le dice en el capítulo 12, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo es otro grupo de personas. Bueno, y sigue caminando, ¿verdad? Y dice que hace un altar en el versículo 8. En el versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev, otra ciudad. Y pasa el chiste que cuando llega a la tierra, cruza los ríos, cruza varios ríos, cruza unos dos ríos famosos conocidos en la Biblia, Eufrates y Tigris, por ahí, desde donde él estaba, para llegar a la tierra prometida. Y si se acuerdan, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la imagen que les mencioné. Esto es un poquito de historia, si les aburre, perdónenme. Les voy a enseñar por qué dice Ur. ¿Por qué dice Ur? ¿Por qué dice el que cruzó? Fíjense. Acuérdense, aquí pueden ver en la pantalla que Abraham venía de esta tierra llamada Ur. Aquí lo pueden ver en esta imagen. Pónganlo aquí, vean. Aquí está Ur. Y él tuvo que cruzar estos ríos, ¿verdad? Tuvo que cruzar por acá esta área, el río Eufrates. ¿Verdad? Y, bueno, no sabemos si el Tigris, pero estaba por esta área. No sabemos si estaba exactamente en este puntito, pero vivía por esta área y tuvo que cruzar estos ríos y tuvo que cruzar, bueno, varias veces, ¿verdad? Y toda esta parte. Por eso se llama, y aquí dice la tierra de los cananeos. Aquí está Siquem, que acabamos de ver, ¿verdad? Y aquí está la tierra de los cananeos, como decía. Esta es la tierra prometida que ahora es Israel o Siria, por ahí. Por eso dice Abraham el hebreo, básicamente el que emigró, el que cruzó. ¿Ok? Bueno, y ahí están, acuérdense esta palabra Eber y que les dije, ¿verdad? Esta es la palabra Abar, es la palabra del vocabulario que simplemente significa cruzar. Y de ahí, ¿verdad? De ahí proviene, esta palabra es la raíz de todas estas, de Eber, que es de la región más allá, que está relacionado con el nombre Shem, y de la palabra Ibri, que está relacionada con la palabra esta Eber, ¿verdad? Y eso es Ibri. Eso es hebreo, Ibri. ¿Ok? No se me hagan bolas, ¿ok? Todo eso es hebreo. Lo que significa, mejor dicho, hebreo. Ok, vamos a terminar de compartir la pantalla por ahorita. Ok, ya está. Sigamos. Eso solamente para aclararles, ¿verdad? ¿Por qué dice? Es la primera vez que se le dice hebreo a una persona. Hebreo. Y es simplemente de ahí en adelante son hebreos todos los que descienden de él, ¿verdad? No es un grupo seleccionado de personas y son los de él, los de Abraham, los descendientes de Abraham, los hebreos. ¿Ok? Ahora, hay otra que será bien que les mencione esa todavía. Estoy pensando, donde dice israelitas. Mejor me voy a esperar. Voy a esperar a las otras que les dije de israelitas y judíos para la próxima clase. Ok, bueno, ahorita vemos eso de hebreos. Ahora, les dije que se acordaran de esos dos nombres. Vamos a ver estos dos nombres porque son descendientes de él. Si regresamos a Génesis 10, vayan a Génesis 10 rapidito. Génesis 10. Sí, Génesis 10. Vayan a Génesis 10, porque aquí empieza a mencionar las generaciones después del diluvio y después de que ya no hay hombres en la tierra más que 8. Esos son Noé, su esposa, sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, y sus obviamente esposa de cada quien son 8. Son 3 hijos, sus esposas 6, ¿verdad? Ya vamos 6, más Noah y su esposa son 8, ¿verdad? Y dice Sem. Bueno, en capítulo 10 rapidito, Génesis 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Sem. Ok, Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues si se brincan rapidito a las generaciones solamente de Sem,
que esa empieza... los hijos de Cam, no, estos son los hijos de Sem. Versículo 22, ¿ok? Génesis 10, 22. Acuérdense, porque vimos estas dos, de esta palabra hebreo, mencionaba dos nombres israelitas, ¿se acuerdan? Uno era Aber y otro era Sem. ¿Ok? Bueno, Génesis 10, 22 dice, los hijos de Sem, ahí está, Sem, los hijos de Sem Sem fue uno de los hijos de Noah. Y dice así, o sea que Sem es descendiente, Abraham es descendiente de Sem, ahorita lo vamos a ver. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bueno, seguimos leyendo. Los hijos de Aram es Uz, Ul, Geter y más. 24. Asfat engendró a Sala y Sala engendró ¿a quién? A Eber. 25. Y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. No es Peleg el de Brasil, ¿eh? No es cierto. Peleg. Dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Ok, aquí vamos, eso es algo interesante que estamos trabajando, vamos a trabajar en otra clase también, donde dice que la tierra, han escuchado de que la tierra era una sola masa y que después se hizo en varios continentes. Es aquí en este tiempo, Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Ok, Joctán engendró a Alomad, Saleb, Asarmabet, Gerá. Sigamos leyendo, ¿verdad? Dice, y 27, Adoram, Usal, Dikla. 28, Obal, Abimael, Seba. 29, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. ¿Ok? Y 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos son ciudades, no, pues no tienen que memorizarse. 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Ok, pues ahí mencionaron a Sem. Bueno, pues continuemos, váyanse al capítulo 11. Quiero que me pongan atención para que no se me hagan bolas, ¿ok? En el capítulo 10 mencionan de Noé, menciona a los hijos, a las descendencias de sus tres hijos de Noé. Acuérdense que quedó solamente Noé y su esposa. Después del diluvio, todos los que estaban ahí ya habían muerto, animales, bestias y todo. Pero Noé se había guardado en el barco a todas las especies. Pero de Noé, su esposa, y de sus tres hijos y sus esposas de ellos, de aquí en el capítulo 10 son todas sus generaciones de ellos. ¿Ok? Bueno, pues curiosamente, si vamos al capítulo 11 y en el versículo 10, aquí dice los descendientes de Sem. Y aquí fíjense, aquí en el capítulo 10 es general de las descendencias de los tres hijos de Noé. En el capítulo 11 simplemente se especializa en uno de sus hijos, y ese hijo es Sem. Y la razón por la cual se especifica solamente a Sem es porque Sem es Abraham es... En el capítulo 11, empezando en el versículo 10, empieza a hablar de Sem. Y la razón por la cual solamente se enfoca en Sem es porque empieza con Sem y con quién creen que termina. En el capítulo 12 empezamos a hablar de Abraham. En el capítulo 11, entonces, habla desde cómo es, de dónde viene Abraham. ¿Verdad? Es muy importante, por eso Dios se toma el tiempo para entrar en detalle de dónde viene Abraham. Y en el capítulo 11 del versículo del 10 al 32 es básicamente a detalle de dónde proviene Abraham. Y viene del hijo de Noé, Sem. Y aquí lo dice en el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. ¿Se acuerdan de ese nombre? Lo vimos anteriormente. Aquí ya está hablando de ellos a gran detalle. 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salah.
a Sala, y 13. Y vivió Axarsat después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos y hijas. 14. Sala vivió 30 años y engendró ¿a quién? A Eber. Eber. Bueno, y 403 años y engendró hijos y hijas. 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Aquí está el que estábamos viendo aquí anteriormente, Peleg. Aquí ya está entrando a detalle con los números, las edades de todos los descendientes de Abraham. Lo hace todo esto para llegar, brínquense al versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y Harán. Y ya después de esto nos introduce a este hombre llamado Abraham. Bueno, les quise mencionar esto rápido porque él es llamado hebreo en el capítulo 14. Y esas palabras de las palabras raíces que vimos, de donde viene Ibri está relacionado con Eber, que Eber es este que está aquí mencionado, es un descendiente de Abraham. Está en el capítulo 11 del versículo 15 y 14. Dice aquí, y Sala, su mamá, vivió 30, bueno, Sala no, es un hombre, ¿verdad? Vivió 30 años y engendró a Eber. Ok. Y otro nombre, ¿verdad? Era el nombre era Ibir y después era Eber. Y Eber estaba relacionado con el nombre de Sem. Ok, espero que no se me hayan perdido. Lo vimos aquí. Se lo voy a mostrar una vez más para que vean que aquí está otra vez. Acuérdense, y hebreo. Pero curiosamente esta palabra Ibri dice que es descendiente, significa en definición, probablemente dice descendiente de Eber. Y Eber está aquí, es un descendiente de Abraham, que está en el versículo 14 y 15 del capítulo 11. Y si le damos a esta palabra Eber, este nombre significa de la región del más allá, descendiente de Shem. O sea que básicamente te trae la palabra Eber, el cruzado, hasta su descendencia de Abraham. Interesante. A mí se me hizo interesante como básicamente todos estos Sem, ¿verdad? Aquí dice Eber. Eber significa de la región del más allá, descendiente de Shem. De Shem. Y Shem está aquí en el capítulo 11 del versículo 10 donde empieza. Es el hijo de Noé. Bueno, hasta ahí. Ok, espero no se hayan perdido. Sigamos. Entonces, cuando dice que es Abraham el hebreo, simplemente Abraham el que cruzó. Abraham el que cruzó. Sigamos leyendo el hebreo y nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ver esta parte pequeña. Nos quedamos y vimos el versículo. Vimos que Dios le hace dos veces una promesa grande. Y la primera está en Génesis 13, 14, donde le dice, sí. Sí, aquí. La primera está en Génesis 13, 14. Y le dice Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea que a todas las direcciones. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto todavía no se ha cumplido. Esto se va a cumplir después. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aleluya. Wow. Y le dice, levántate. Bueno, hasta ahí. Acuérdense aquí. Esta es la primera vez que le dice que su descendencia va a ser enorme. La segunda vez que le dice algo semejante está en Génesis 15:5. Y esa lo vimos. Y le dice en Génesis 15:5. Y lo llevó Dios afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y quiero decirles que cuando Dios les dice dos veces algo es que está confirmado. ¿Ok? Y aquí Dios estaba bellamente, ¿verdad? Esto está hablando de su descendencia futura.
¿verdad? De todos los que vienen tras de él y de aquellos que van a heredar la tierra en las futuras administraciones. Pero Dios mató a un pájaro a dos pájaros con un tiro, porque estaba hablando también de su descendencia carnal, pero aún así estaba hablando de lo que él iba a hacer por las naciones, por nosotros, ya que el libro de Gálatas por ahí y Romanos dice que Abraham es nuestro padre de acuerdo a la fe. Por eso nosotros dice que somos hijos, como dice ahí, como decía la canción, Abraham tiene muchos hijos. Y sí, Abraham tiene muchos hijos, ¿verdad? De su descendencia carnal. Vinieron todo que es su hijo Isaac y después Jacob y las 12 tribus y de ahí todos los hebreos, ¿ok? Todos los hebreos, ¿ok? Judíos, israelitas, pero esos abarcan otras cosas que después vamos a ver, ¿ok? Entonces, Dios le promete que su descendencia va a ser enorme, grande, grande. Y hablando de carnalmente, pero también así de por su creencia, y aquí lo dice en el versículo 6, y creyó a Jehová, o sea, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ok? Y le dice, yo que soy Jehová que te saqué de Ur, de la tierra de Ur de los caldeos, para heredar esta tierra. Bueno, vamos al capítulo 17 y ahí vamos a seguir. ¿Ok? Capítulo 17. Si les hace mucha información, perdón, es solamente rápido y es algo superficial porque hay muchísimo aquí. Génesis capítulo 17. Y dice, era Abraham de edad de 99 años. 99 años. Fíjense ya cuántos años pasó. Desde que Dios le prometió un hijo, ¿se acuerdan? En el capítulo 15 le dice que no le había dado una descendencia. Y Abraham estaba preocupado porque lo dice en el capítulo 15, por ahí en el versículo 2 y 3, que su Damaseno Eliezer, su mayordomo, iba a heredar todas sus cosas, y él era un hombre grande, prosperado, Abraham. Dios le promete un hijo, pero después en el capítulo 16 ellos empiezan a hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y buscan a Agar. Que muchísimo, después podemos ver esa parte. Entonces ellos quieren hacer las cosas a su manera. Dios les promete algo, y ellos, Sarai no cree que Dios pueda obrar en ella para tener un hijo, por lo cual le dice a Agar, a su sirvienta, que se junte con Abraham para tener ese hijo. Y eso no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces tienen ese hijo, se equivocan, y cuando nace Ismael, se le llama, ¿verdad? En el versículo 16, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aquí en el versículo 17, era Abraham de 99 años, o sea que ya pasaron unos añitos entre este lapso de tiempo. Dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, todopoderoso. Dios se le postró y se le puso, dice ahí, se le apareció Jehová y le dijo a Abraham, yo soy el Dios que todopoderoso. ¿Ven cómo se le presenta? Todopoderoso. Él es el todopoderoso para nosotros también. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él puede hacer muchas cosas para nosotros. Muchísimas. ¿Ven? En el capítulo previo del capítulo 16, se equivocan, tienen un hijo con la sirvienta, pero aún así Dios lo dejó. No, no. Aquí estamos viendo en el capítulo 17 que se le presenta a Dios y le dice, yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, dice así, y te multiplicaré en gran manera, otra vez le dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y a Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Y esto significa, de acuerdo a mi Biblia, esto es padre enaltecido. Dice, sino que será tu nombre Abraham. Le cambia aquí Dios el nombre y le dice Abraham. Y esto es algo que
Dios continúa haciendo después con varios hombres. Am, se cambia el nombre, ¿verdad? Eh, Como si bien me acuerdo, Salomón, su nombre era otro, Jededías, algo así, Jededía. No era Salomón, ¿verdad? Pero se le conocía como Salomón. Ah, hay algo así interesante. A Pablo, su nombre no era Pablo, era Saulo, pero se lo cambia a Pablo, ¿verdad? A Pedro no era su nombre Pedro, era su nombre Simón, pero le decían Cefás y se le cambia a Pedro, ¿verdad? Petro. Sí me acuerdo si era Simón o Cefás, uno de los dos, era eh, uno de los Simón o Cefás, creo que Simón, y le decían Cefás, o al revés, o era su nombre, sí, Cefás y le decían Simón, pero Dios le cambia su nombre a Pedro. Y aquí lo hace con Abraham, pero le cambia por significado porque va a comenzar con él a hacer algo. Y todo este tiempo Abraham estuvo creyendo, desde el momento que Dios lo sacó, Abraham estuvo creyendo. Y él estuvo ahí fiel. Y en esta parte del versículo 16, pues hizo algo, ¿verdad? Diferente. Se da cuenta de que esa no era como Dios lo quería. Por eso aquí dice aquí que le va a dar un pacto, ¿va? Pero le cambia su nombre de Abraham a Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes o de muchedumbre, de muchas gentes. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aquel fue el hombre David, Salomón. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ven, este hombre, Dios le dice por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vean, y el de tu descendencia después de ti. Y esto es hablando también, ¿verdad? Carnalmente, pero también figurativamente con nosotros. Nosotros probablemente no venimos de la carne de Abraham, ¿verdad? O sea, carnalmente, ¿verdad? Pero a Pablo, sí. Por eso dice que él es hebreo, la razón porque sea hebreo de hebreos, él podía documentar su linaje desde su ahí hasta Abraham. Por eso podían, en algún sentido, ¿cómo se podría decir? No presumir, pero de decir eso, de que ellos eran descendientes, ¿verdad? Podían documentar bien su linaje de hasta Abraham. Y muchos de los fariseos decían, Abraham nuestro padre es también, ¿verdad? Pero sigamos viendo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. La vimos en el mapa. Y seré el Dios de ellos. Okay, esto es hablando de todos los tiempos y hablando, pero está hablando algo futuro todavía, en en las siguientes administraciones, en aquel Nueva Jerusalén, ¿verdad? Lo dice en el libro de Hebreos, lo vimos esa parte, en una parte, después de donde empieza a hablar de Abraham, como del 9 en adelante hasta el 11 por ahí. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea que esto es lo que le va a decir lo tiene que hacer él hacia todas sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Qué tenían que hacer? Circuncidarse. Ok. Por eso allá Pablo dice circuncidado al octavo día. Por eso también a Jesús lo circuncidaron cuando en el octavo día. Por ahí dice en Lucas. Este era algo que Dios había establecido perpetuamente y este era su pacto de Dios con Abraham. Era algo grande, ¿verdad? Hoy en día, bueno, sigamos, todavía no me voy a meter en eso. A su tiempo me voy a meter durante esta clase. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros.
Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero en cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje, también lo tenían que circuncidar porque se volvía de él. Ok. Debe ser circuncidado nació en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y Sara, de acuerdo a que mi Biblia y de acuerdo a lo que hemos visto, significa princesa. Será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella. Aquí le dice lo que Dios le había prometido. Fíjense, no hay que hacer nosotros hacer shortcuts, ¿cómo se dice? Hacer atajos para las promesas de Dios. Dios, cuando nos promete algo, Él lo va a hacer y no lo tenemos que buscar nosotros, hacerlo a nuestra manera. Llegan solas. Las bendiciones llegan solas. Simplemente hay que creer, como lo dice Hebreos, ¿ok? Como lo dice Hebreos. Híjole, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo como 40, 50 minutos. Como lo dice Hebreos, que alcanzaron promesas. Hebreos 11, que por fe, ¿qué hicieron? Alcanzaron promesas, alcanzaron promesas. Y la bendeciré y también daré de ella hijos. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¡Ja! Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Ven como aquí es algo interesante, porque él tenía 99 años, pero aquí ya dice 100 años. Ya estaba en sus 100 años, ya estaba en su cumplimiento de sus 100 años. Algo ahí interesante de clave con la edad de Jesús cuando dicen que él tenía en sus 30 años, ¿verdad? Sí estaba un poco más joven, tenía como 29, 28 por ahí. 29 cuando empezó su ministerio. Después vemos aparte. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¡Ja! Le está diciendo, yo siendo de 100 años voy a tener un hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Su mente estaba bien nublada, ¿verdad? Su mente estaba bien, no estaba, es algo imposible. Imagínense que le digamos, ya una persona de 99 años va a tener un hijo. Ante los sentidos es algo imposible, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ante los sentidos, ¿verdad? Van a decir, no, pues ya una señora, normalmente, ya hoy en día a los, por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos? 30 o 40, ¿verdad? Ya no pueden tener según hijos, ¿verdad? Pero por eso es algo, se hacía algo como imposible ante lo humano. Y se rieron. Eso fue su reacción, reírse. Y dice 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a un hijo. Le está diciendo, ciertamente te va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Isaac. Ya hasta cuando ya hasta le puso nombre, ya le dijo cómo se va a llamar. Y cuando Dios dice algo, está establecido. No necesita alguien que lo venga a rectificar. No necesita que alguien lo venga a confirmarle a Dios. Porque cuando Él lo dice, lo hace, ¿verdad? Pero lo hace para la persona, para que la persona crea. Lo hace 2 veces para que la persona crea que Él lo va a hacer. Y llamará su nombre Isaac y confirme. Ven, Él mismo lo rectifica porque Él no necesita a alguien más. Él es Dios. Y llamará su nombre Isaac y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Brinquémonos esa parte. 21. Mas yo estableceré mi pacto, 21, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Este año van a estar ocupados.
Versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ya se refiere aquí con Abraham, Dios le refiere como Abraham. Entonces, bueno, hasta ahí. En el capítulo, y aquí 24, versículo 24. Era Abraham de 99 años cuando se circuncidó la carne de su prepucio, ¿verdad? Ya tenía 99 años. Y dice, y el 26, y el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, sus siervos nacidos en casa, el comprado. Fíjense, este hombre que le estoy diciendo tenía hasta sirvientes y nacidos ahí. Era un hombre próspero. Del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Eso era lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Ahora quiero hacer algo de referencia porque hay algo importante. Hay un texto hay un texto muy famoso donde dice Romanos 10, 9, 10. Y ese texto de Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, ¿verdad? Y que creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Que le levantó de entre los muertos. Algo que Abraham estaba Abraham ya estaba aquí casi, no quiero decir muerto, ¿verdad? Pero ya estaba grande de edad. Y por ahí más adelante en el Romano, si yo me acuerdo, dice que viendo su cuerpo casi como ya muerto. Si alguien me podría ayudar, mamá, no sé si me puedes buscar ese texto. Que está en Romanos donde dice, creo que hablando de Abraham, si yo me acuerdo, dice, viendo su cuerpo ya casi como muerto, se hizo fuerte en la promesa, dice así, algo así. Sí, aquí está. Romanos 4. Bueno, pues nace su hijo Isaac. ¿Ok? Le digo, no podemos entrar en detalles muchísimo. Pero nace Isaac. Nace Isaac. Y crece este hombre, Isaac. ¿Ok? Como Dios se lo había prometido. ¿Verdad? Y les digo, las promesas de Dios llegan, no tenemos que buscarlas, en el sentido de tratar de hacerlas, de buscar atajos, de tratar de atraer. Las promesas son nuestras, simplemente hay que creerlas y hacerlas nuestras y van a llegar, ¿verdad? A no buscar como atajos, como Abraham aquí lo quiso hacer a su manera, quiso buscar un atajo para ayudarle, como dice Dios, no era así. A su tiempo, ¿verdad? Llega, bueno, no por el tiempo de eso, sino él pudo haber el hijo le pudo haber nacido luego, si ellos hubieran ¿qué? Creído. ¿Ven? Pero les digo, fidelidad, la fidelidad no es de que están siempre al 100% firmes y todo el tiempo. No, van a caer, pero ¿saben qué? Dios se le apareció y le dice, ¿cómo se le apareció? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo con eso? Después en el capítulo cuando se equivoca y tiene a un hijo con a la sirvienta, Agar, se le presenta a Dios, no lo deja, y así hace con nosotros, no nos deja, no nos abandona, nos anima a creer y a levantar nuestra creencia, a ayudarnos a creer, y eso lo hace Él, porque Él es un Dios amoroso y bueno. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso lo ayudó para ayudarlo a creer que aún así en su vejez él podía tener un hijo ya casi como muerto. Lo dice. Vayan a ver esta parte de Romanos. La siguiente clase vamos a ver de la circuncisión, lo que está atado con la circuncisión, hay muchas cosas en el libro de Romanos. Bueno, si podemos ver esta parte. Vayan a ver esta parte de Romanos. Y aquí vamos a cerrar, porque me tardé mucho tiempo con lo de hebreo, pero espero y se entienda bien fijo lo que el significado de la palabra hebreo es. Romanos capítulo 4. Y acuérdense que él creyó, lo dice en Génesis 15, 6. Dice, y Abraham creyó y le fue contado su fe como justicia. Él creyó a las promesas de Dios de que
Dice que lo llevó, acuérdense, Génesis 15 dice que lo llevó y lo sacó afuera y le mostró las estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice en el versículo 6, así que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Bueno, entramos en capítulo 4 de Romanos. Y aquí es la primera vez en la carta de Romanos donde se menciona a Abraham. Si bien me acuerdo. Sí. Romanos 4:1 dice, fíjense, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Ya no se refiere como Abraham, se refiere a Abraham. Ciertas partes se refiere como Abraham, porque era antes de que es cambiado su nombre. Pero aquí dice Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora, esta palabra según la carne no se refiere, bueno, se podría tomar en dos modos, porque Pablo, que escribió esta carta, venía de la descendencia de Abraham, porque era hebreo de hebreos, como lo dice, ¿verdad? Filipenses. Pero en esta parte se está refiriendo en lo que él es, en su vida, su carne, o sea, de lo que él era, de sus acciones. No se está, esta pregunta donde dice, ¿qué halló nuestro padre? Perdón, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? La palabra, es que tenemos que entender bien la gramática, porque la Biblia a veces, si no le entendemos bien la gramática y el contexto, le podemos dar otro entendimiento diferente. Aquí cuando dice la palabra según la carne, no se está refiriendo de que halló Abraham y está diciendo nuestro padre según la carne. No se está diciendo en ese modo. Se está diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? Coma, según su carne. ¿Qué es lo que halló Abraham qué es lo que Dios halló en Abraham, en su vida, Abraham? ¿Qué es lo que Dios halló en su carne, en él? ¿Se entiende esa parte? Es la misma que está diciendo, por eso le dije que se acordaran. Es la misma que está diciendo aquí Pablo en Filipenses 3, donde dice, Filipenses 3:4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ven, en la carne, o sea, de que por algo pueda decir, yo soy buen creyente, yo soy... No. O que Pablo diga, no, pues que se creía mucho porque él es fariseo, porque él era hebreo de hebreos y él era linaje puro. No. ¿Se entiende esa parte? Es la misma figura de expresión porque es el mismo autor y el mismo escritor que escribió Filipenses y Romanos, es el mismo. Por eso es la misma figura él. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Hasta ahí. Según su carne. ¿Qué halló Dios en su carne? Y no me refiero a que en su carne, o sea, que tenía buen cuerpo. No, sino se está refiriendo a lo que él era, su identidad, sus acciones. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo que él hizo, tiene de qué gloriarse, ¿sí? O sea, tiene de qué sentirse glorioso, ¿verdad? Pero no para con Dios, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta parte la leímos, está en Génesis 15:6. Cuando Dios lo saca a las estrellas, a ver las estrellas, crean las promesas de Dios. Dios les va a mostrar sus promesas, así como Dios le mostró a Abraham y lo sacó, lo tuvo que sacar, le tuvo que poner las estrellas, o ya estaban ahí, pero trabajó en él para hacer eso. Y eso requiere una gran comunión, ¿verdad? Bueno, no para hacer eso, pero me refiero a que él era, bueno, su relación con Dios era hermosa, ¿verdad? Lo llevó, lo sacó y le mostró las estrellas. Dios así nos puede mostrar las promesas, algo tangible que los podamos ver, pero aún así está en nosotros creer. Dios lo pudo haber sacado, lo pudo haber mostrado todo esto y le dijo, así será tu descendencia. Pero si Abraham no hubiera creído, como lo dice en Génesis, porque esto que estamos viendo aquí en Romanos 4:3, donde dice creyó Abraham, porque dice, ¿qué dice la Escritura? Se está refiriendo, está diciendo, ¿qué dice atrás anteriormente? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta parte es una reiteración de lo que dice en Génesis 15:6, donde dice, Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia. Creamos las promesas. Dios nos puede mostrar así
tan tangibles, así, están así de cerca tus, ¿verdad? Simplemente cree, alcancemos esas promesas, alcancemos como Abraham esas promesas que aunque podamos ver, aunque Abraham se rió, aunque Abraham vio su cuerpo como de muerto, que lo vamos a ver más adelante, algo imposible, ya casi lo veía como muerto, ¿verdad? Por eso es muy importante, Abraham lo menciona, ¿verdad? Y por eso es muy importante que dice que Dios que lo levantó de entre los muertos. Figurativamente Dios levantó a Abraham de los muertos, le dio descendencia de algo que ya estaba terminado, ¿verdad? Abraham ya pudo haber dicho, ya tengo 99 años, no, ya me quedé así. ¿A poco no? Pudo Abraham haber dicho, ya me quedé así. No alcancé. Dios ya no me dio hijo. ¿Se dio por vencido Abraham? No, Dios estuvo ahí con él ayudándolo y creyó. Por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, por fe alcanzaron promesas. Dios se menea y cuando tú te meneas también. Nosotros tenemos que menearnos, tenemos que creer como este hombre Abraham. Hay que creer. ¿Y cómo vamos? Bueno, tenemos que ver la palabra y entenderla, conocerla para saber lo que Dios tiene para nosotros, para poder ver y alcanzar las promesas. Es un restaurante. Uno no puede ir a un restaurante y pedir algo que no está disponible. Tienes que ver el menú. Eso es una figura que hace la clase fundamental del Dr. Ware, una de las fundamentales. Es como un menú. Tú no puedes ir a un restaurante de comida italiana y esperar que te den unas chalupas, unas pupusas o unos tacos de canasta, ¿verdad? Vas al lugar y ves el menú, lo que está disponible. Ahora puede que hagan ocasiones, ¿verdad?, que hagan otras cosas diferentes, pero ves el menú. Lo mismo hay que ver en la palabra, hay que ver qué está disponible y cuando está disponible hay que agarrarlas porque son nuestras. Dios nos las muestra tan tangiblemente como se las mostró Dios a Abraham y los sacó y le mostró las estrellas y Abraham creyó. Hay que creer, hacer nuestras las promesas. Es hacer fácil y hacerlas es creer, confiar básicamente. ¿Qué es creer? Lo dice ahí, es pues fe la certeza de lo que no se ve, la convicción, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no veía a Abraham al niño ahí, ni lo tenía en su vientre, Sara, pero anteriormente había visto las condiciones, había visto su carne, había visto su mujer, se rieron, Dios les ayudó aún así, ¿verdad? Y lo demás es historia, porque tenemos que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario. Bueno, hasta ahí. Brinquémonos esta parte y vamos a acabar en esta parte del capítulo 4 y en el versículo veamos el 9. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. La bienaventuranza es lo que dice en el versículo 7, donde dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Somos nosotros. Y todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, en aquel nombre que limpia a todo pecador. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Ya vimos en Génesis que Dios había mandado que se circuncidasen al 8º día, o sea, todos los hebreos. Y dice, ¿esta bendición es solamente para los de los hebreos, la circuncisión, o también para los que no se han circuncidado? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿verdad? Sí, Dios le contó su creencia como justicia. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. No se me hagan bolas aquí. Lo que está diciendo aquí es, Dios le dio la promesa y él creyó cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado.
Si se acuerdan, en Génesis 15, 5 y 6 todavía no estaba circuncidado. Dios le dice que circuncise en el capítulo ya adelante, que es el capítulo 17. Señal del pacto. Eso es lo que está diciendo aquí Romanos, ¿verdad? De que la promesa se la hizo Dios cuando él no estaba circuncidado todavía. Dice 11, y recibió la circuncisión, o sea, ya después, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún siendo incircunciso. A ver, vamos a ver, ¿para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Ven? Abraham es nuestro padre. Nosotros no fuimos circuncidados, éramos hebreos, no somos de ahí. Entonces, como Abraham no era circuncidado todavía, Dios es muy inteligente y muy sabio, ¿verdad? Porque le hizo la promesa antes de que se circuncidara. ¿Para qué? Para que alcanzáramos todos nosotros que no somos llamados a circuncidarnos, que no fuimos llamados a ser un judío, no nacimos del linaje de hebreos o israelitas, ¿verdad? No somos de ellos, pero para que nos cubriese, ¿verdad? Dice, a fin de que también por ellos la fe les sea contada como justicia. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, vamos a terminar esta parte y aquí vamos a continuar en esta parte en el capítulo 4 capítulo 4 de Romanos, versículo 13 en adelante. ¿Ok? Con esta parte de la circuncisión de Abraham. Es algo muy grande, pero estamos viendo solamente rápido para que se entienda. En esta parte nos quedamos y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Dios les bendice.